Bueno, quiero compartir, ¿verdad? Una de las inquietudes que muchas personas en su caminata con Dios experimentan y es acerca del pecado de muerte. Sabemos que a través de la Biblia, que es la palabra de Dios, hay dos pecados muy, ¿verdad? Que crean mucha amenaza a muchos creyentes, algunos de manera, ¿verdad? Involuntariamente son engañados por el enemigo y otros por desconocimiento bíblico son atormentados. Por ejemplo, lo que es el pecado imperdonable, que es la blasfemia del Espíritu Santo. Muchos creyentes viven hoy en día atormentados acerca de esa acusación que el enemigo pone sobre sus vidas de que blasfemé contra el Espíritu Santo o han cometido el pecado imperdonable cuando desconocían que en realidad ese pecado no es característico de un creyente, es de los incrédulos. De los incrédulos que le adjudican milagros de Dios al demonio, a Satanás. Así que técnicamente un creyente en Cristo no tiene que estar siendo atormentado y preocupado de que haya cometido el pecado imperdonable, porque el mismo ejemplo bíblico de este episodio, a quienes fueron atribuidos eran a los fariseos, que no solamente eran incrédulos, sino que también eran rebeldes y resistentes al plan de Dios. Así que quítese esa carga, porque a usted no le aplica esa controversia. La carga que sí debe tener mucha cautela es el pecado de muerte. Primera carta de Juan, capítulo 5, versos 16 al 17. Leo para beneficio de nuestra audiencia. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado, no de muerte. Cuando la Biblia habla del pecado de muerte, significa que es una transgresión tan seria, tan severa, que si la persona no hace reformas y cambios acerca de esta condición pecaminosa en su vida, está en riesgo no solamente de perder la salvación de su alma, sino también de quedar atormentado espiritualmente por Satanás. El pecado de muerte significa que mata la conciencia espiritual, esa conexión con el Espíritu Santo. El corazón se endurece, el corazón que era de carne y sangre se vuelve corazón de piedra. Ya no hay sensibilidad hacia la voz de Dios. El pecado de muerte rompe la comunión con Dios al rechazar lo que son las instrucciones de Cristo. Se cierra esa fuente de perdón y redención. Más importante, trae juicio divino. En algunos casos, ¿verdad? Puede incluir lo que son consecuencias físicas como enfermedad o muerte temprana por causa de la desobediencia. Y en casos peores, contaminación satánica en el creyente. Hago referencia al pecado de muerte que está en primera carta de Juan, capítulo 3, verso 14. El que dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cómo es esto? Este es uno de los pecados más prevalentes y activos en la iglesia actual. Muchas personas que van a nuestras iglesias procuran promover una relación con Dios y no han tenido la urgencia de entrar en un proceso de limpiar sus corazones a través del perdón. Personas con raíces de amargura, personas con odio en su corazón, personas con celos enfermizos, personas que no han perdonado, personas que han cometido agresiones a otros y tampoco se han perdonado a ellos mismos, personas que al no perdonar se encuentran en esta transacción o situación donde precisamente Dios los perdonó a ellos de las deudas pecaminosas que tuvieron y en vez de dar por gracia lo que recibieron en gracia de Dios, no lo replican, no lo promueven, no lo dan en gracia y en amor. Y por lo tanto nos encontramos con muchos creyentes que sus corazones están contaminados con la raíz de amargura, con la ausencia de perdón, y es donde tenemos que traer conciencia, por no decir alerta, acerca de la parábola del siervo malvado. La parábola del siervo malvado en Mateo capítulo 18, versos 21, 35 no es otra cosa que el creyente que no perdona, y como no perdonó, Dios lo entregó al tormento satánico
y más importante aún, Dios no lo perdonó. O sea, queda revocado todo ese perdón, todo ese sacrificio que te limpió del pecado, que te perdonó de tus deudas, que borró tus crímenes ante la presencia de Dios, quedan nuevamente reactivados, por lo tanto haciéndolo a usted reo de condenación eterna. La parábola demuestra, ¿verdad? No la voy a poder cubrir en esta intervención, pero para su lectura en su tiempo privado, de que un rey que perdona a su siervo una deuda impagable, una deuda de casi $1,000 millones, $1 billón. Y conociendo el rey que su siervo no podía pagar la deuda, entonces ordenó que lo vendieran a él con toda su familia, con todas sus propiedades, hasta que pagara la deuda. Recuerde, era una deuda impagable. Este siervo le pidió misericordia al rey. Rey, dame una oportunidad, permíteme que pueda pagarte la deuda. No permitas que yo pierda mi libertad, no permitas que yo pierda mi familia, no permitas que yo pierda mis posesiones. Dame la oportunidad y te pagaré toda esa deuda. Dice la Biblia que el rey, representación de Dios, movido a misericordia, no a codicia, sino a misericordia, le perdonó la deuda impagable a este siervo. Luego usted descubre en este mismo relato que cuando el siervo tiene otro consiervo con una deuda menor de casi $500, dice la Biblia que casi lo estrangulaba para que le pagase la deuda. El consiervo le pidió misericordia y le diera tiempo para pagarle la deuda, pero este no tuvo misericordia de él, sino que ordenó a sus obreros a que lo encarcelaran hasta que pagase toda la deuda. Dice la Biblia que las demás personas, viendo este proceder de este siervo, está hablando de usted y está hablando de mí, cuando no perdonamos, y le llevaron la controversia al rey, y el rey lo volvió a llamar. Y el rey le protestó: siervo malvado, toda la deuda te perdoné porque me lo pediste. ¿Por qué no tuviste misericordia de tu consiervo como la tuve yo contigo? Y dice la Biblia que el rey lo mandó a encarcelar, fue entregado a los verdugos por su dureza de corazón. Cuando usted lea ese capítulo, la referencia de verdugo significa ser atormentado por demonios, atormentado por Satanás, oprimido por Satanás. Y concluye esta ilustración con una de las sentencias más terribles en toda la Biblia para yo poder argumentar y justificar mi planteamiento. Así también, estas son palabras de Cristo, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a cada uno a su hermano. Recuerde que mi hermano no es únicamente el que se sienta al lado en la banca conmigo en la iglesia. Es metafórico de tu prójimo. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que la Biblia advierte acerca de este pecado de muerte. Cuando Primera de Juan 3:15 declara: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sepan ustedes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Eso lo dice la Escritura. La misma carta, en primera carta de Juan, capítulo 4, verso 20, también declara: el que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. El odio y la falta de perdón son incompatibles con la vida espiritual en Dios. Qué poderoso, doctor, y qué enseñanza. Hoy en día, como lo hablábamos en unos cuantos segmentos atrás, doctor, vemos este ataque sin piedad dentro de nuestro propio ejército, lamentablemente. A veces hasta sin piedad, sin misericordia. Y pienso que gente que no hace eso no está tan consciente de las consecuencias que esto le puede, que le puede traer, o que le va a estar trayendo, o que le está trayendo. No sé, bueno, cada individuo es un mundo aparte, y bueno, hay muchas variantes en esto, pero uno se pregunta,
de verdad está tan consciente del daño que está haciendo a su hermano. Mi pregunta aquí va. ¿Cómo podemos atajar esta problemática? Se ha ido aumentando con las redes sociales esta situación. Claro, porque es bien fácil coger el teléfono, estar detrás de un teclado y escribir, ¿verdad? Es fácil. Pero eso refleja también algo del corazón. Tengo que contestar, correcto, tengo que atacar, tengo correcto, que decir algo. Hay algo ahí. Precisamente. Acuérdate que la palabra de Dios no es para ganar argumentos, es para ganar corazones. Ay. Lo cual significa la persona, ¿verdad? Que precisamente no tiene un ornato, no tiene una higiene de la condición de su corazón, no tiene vida espiritual, lo que puede tener una vida religiosa. Pero hay una gran diferencia entre un religioso y un hombre y una mujer que camina en el espíritu. El religioso invierte mucho capital humano en poder mantener una apariencia de piedad, que es señal de los últimos días. La carta de Pablo en Timoteo lo advierte. Parte de las señales de los hombres de los últimos días es una apariencia de piedad, pero con sus acciones niegan la eficacia de ella. Estamos en una epidemia de religiosidad dentro de nuestras iglesias. Mucha gente con el espíritu incorrecto, muchas personas obrando fuera de la palabra, muchas personas descuidando el ornato del corazón. Y por eso es que vas a encontrar muchos templos que están muertos espiritualmente, muchas personas tratando de caminar en una relación con Dios, pero muertos espiritualmente, porque el primer principio para una espiritualidad saludable es la condición del corazón. Es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Por eso es que cuando yo hago oración, hago plegaria y me presento a Dios ante el altar, el Espíritu Santo es el que me va a dar testimonio. Mira, ahí hay un resentimiento, ahí hay una palabra mal dicha, ahí hay un ataque, ahí hay una controversia, ahí hay un insulto, ahí hay un trato injusto hacia tu prójimo. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que tú amas a Dios a quien no ves y a tu hermano al que lo ves, lo maltratas, lo atropellas, sea verbalmente, emocionalmente, psicológicamente? Eso ocurre en el púlpito, ocurre en la banca, ocurre en el estacionamiento de la iglesia, y Dios lo que está advirtiendo, esto te puede llevar a ser reo de condenación. Inclusive Cristo fue más lejos y dijo: vas a tener que dar cuenta hasta de toda palabra mal dicha innecesaria en el día del juicio. Y es por eso que me alarma, ¿verdad? Y tengo que traer este tipo de concientización, porque entiendo yo que no se predica, o si se predica, no se predica con la efectividad que la palabra demanda, porque estoy viendo muchos creyentes andando como reos de condenación eterna y no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque la falta de perdón crea ceguera. Crea, ¿verdad?, que la persona se enciegue, no pueda discernir, no tenga sensibilidad. Y a mí la Biblia, la palabra de Dios me declara en Hebreos 12:15, velad debidamente, que en vuestro corazón no nazca una raíz de amargura, y por causa de ella muchos sean contaminados. Dos preguntitas sencillas. Vamos a ver que de tu sencillez me da miedo. Lo dudo. ¿Cuándo es? Me da miedo tu sencillez. ¿Cuándo? Bueno, a lo mejor vamos a tocarlo en el próximo, pero ¿cuándo es religiosidad o falta de sanidad o salud mental? Segunda pregunta. ¿Cómo una persona que no está en alta conciencia o todo lo contrario, su conciencia le dicta o le dice, sus pensamientos le dicen que está en lo correcto? ¿Cómo pueden ser sensibles al Espíritu Santo si hay un problema de sanidad, si hay un problema de salud mental, si hay un problema que ellos no quieren resolver? Porque querer, pues ya es otro tema.
Ya, yo quiero, estoy dispuesto, voy al altar como usted dice, el Espíritu Santo me redarguye. Pero si yo siento que yo le tenía que decir eso a Jerry, y yo tenía que zumbarle, y yo tenía que escribir eso, y eso es lo correcto. Es que la plataforma de refuerzo de eso, el doctor la subrayó comenzando ahorita, es que la palabra no fue escrita para ganar polémicas, sino corazones. Entonces, ¿cómo se resuelve ese issue, doctor? Bueno, vamos a atender esa paradoja que me acabas de presentar, ¿verdad? Sencillito. Una persona con necesidad de sanidad divina no va a tener temor en reconocer de que está enfermo. Una persona en religiosidad niega de que está ausente de falta. Una persona religiosa siempre se va a proyectar como que ya está completo. Una persona religiosa siempre va a tener una opinión: yo no estoy ciego, yo no tengo pecado. Y la Biblia dice: todo aquel que diga que no ha pecado es un mentiroso. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, el religioso opera bajo un espíritu diferente de orgullo, de soberbia, de rebeldía a lo que Dios dictamina. Y eso te da testimonio de que si está en el espíritu incorrecto, es lugar, cultivo saludable para la operación satánica. Una persona en necesidad de sanidad siempre tiene un elemento de humildad presente. Me falta, o es pobre de espíritu, no tiene temor en reconocer que está enfermo, o inclusive tiene apertura en reconocer: Señor, necesito de ti porque separado de ti nada puedo hacer. La persona religiosa tiene una transacción totalmente diferente. Señor, complementa y suple lo que ya tengo. El que está en condición de búsqueda de sanidad: Señor, estoy en bancarrota espiritual, separado de ti, yo nada puedo hacer. Pues esa actitud que la Biblia habla y advierte, el humilde y contrito de corazón, es el corazón que Dios no va a despreciar, es el que típicamente recibe sanidad y recibe respuesta de Dios. El que dice no estoy carente de nada es el que Dios llama en Apocalipsis, diciéndole: tú eres un desventurado, eres ciego y estás desnudo. Te invito a que compres de mí colirio para que te limpies. Poderosa palabra.